Bueno, compañeras, un fraternal saludo para el día de hoy. En nuestro conversatorio titulado Construyendo Sueños para nosotras como equipo es muy grande y muy feliz estamos el día de hoy porque tenemos dos grandes participantes que nos van a contar su historia y cómo ha sido la construcción de ese sueño que ellas han desarrollado. Para mí es un gusto tener aquí el día de hoy a nuestra compañera Sonia Liliana Vivas, es maestra. Ella hace más o menos 10 años tiene un proyecto que se llama Apolonia. Es un proyecto comunicativo muy interesante y nos va a contar la historia de su proyecto, cómo surgió, de dónde surgió, sus esfuerzos personales, colectivos también a veces, pero también a veces muy solitarios, y que es importante que nosotros, con el sueño que tengamos, no lo dejemos derrumbar nunca, sino que sigamos en esa búsqueda permanente de seguir adelante. Entonces, gracias por participar en este espacio y gracias por brindarnos la posibilidad de conocer ese proyecto desde sus inicios hasta hoy. Y por supuesto, tenemos a otra gran amiga, María Cristina Orozco. Ella es ejecutiva de la ADEC, directora por mucho tiempo de pedagogía. Hoy es secretaria general de ADEC. Entonces nos da una satisfacción verla en ese espacio tan importante y asumiendo como siempre muchas tareas. Una de ellas es posibilitar el trabajo de los espacios comunicativos y por qué son importantes. Igual que Sonia, lleva muchos años en esto, a veces en solitario, a veces en colectivo, con muchas expectativas, a veces con muchos esfuerzos, pero entonces les damos la bienvenida. Entonces, el saludito y vamos a empezar con la que quiera. Dale. ¿Cuál de las dos quiere empezar? Pues para el saludito, bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, un abrazo fraternal y combativo. Soy María Cristina Orozco Lugo, soy directiva de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Por espacio de como 7 años estuve a cargo del CEIT, 7, 8 años del CEIT, de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Desde hace, voy a completar apenas 8 días, me estoy estrenando como secretaria general de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Y pues de verdad muy grato este espacio para poder compartir precisamente cómo se construyen esos sueños y cómo toca trabajarlos arduamente. También decirles que María Cristina pasó por la subdirectiva de la CUT Bogotá Cundinamarca. Bueno, entonces vamos a dar inicio, si les parece, con Sonia. Sonia, te vamos a anclar. ¿Y dónde está? Y para que nos comiences a contar un poco de la experiencia y después le damos el paso a Cristina. Listo, entonces Sonia, somos todos oídos y tienes 20 minutos. Listo, listo. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas tardes para todas, para todos. Muy chévere este espacio. Este año precisamente me he acercado mucho más a la CUT porque soy estudiante en formación ahí de esa maravillosa escuela sindical que aquí muchos y muchas estamos desarrollando. Entonces, pues es muy gratificante poder tener en ese mismo espacio de formación, pues un espacio para contar las cosas que de pronto uno ha hecho. Como bien lo decía Dori, muchas de esas iniciativas a veces uno las siente en ciertos momentos muy solitarias, pero cuando se cruzan caminos de otras personas a las que uno escucha y de las que uno aprende tantas cosas, uno dice, bueno, ahí vamos varios y varias en esos caminos aparentemente solitarios y en algún momento nos encontramos. Entonces, pues eso es muy gratificante. La experiencia pues que quiero compartirles, como lo decía Dori, pues está enmarcada sobre todo en el espacio comunicativo, aunque yo soy profe de ciencias sociales. Y decidí, digamos, hacerlo desde allí porque, bueno, digamos que hubo una confluencia de factores allí para que eso se diera de esa forma. Y efectivamente, casi que desde que ingresé al magisterio hace ya una década, digamos que se comenzó a configurar ese espacio desde el cual yo quise comenzar a proyectar eso que incluso ahorita, antes de la grabación y como del inicio oficial de esta conversa, porque es una conversa,
decíamos por allí, y es que cuando pues se es profe, pues toda acción que uno quiere desarrollar no pierde de vista su experiencia, su historia de vida, las proyecciones que uno también tiene hacia el futuro, la formación profesional, por supuesto, pero desde mi punto de vista y sobre todo, un horizonte político. Y en el caso de las mujeres, pues ya lo sabemos también con base en lo que hemos aprendido en la escuela, ese horizonte político para las mujeres sí que es fundamental. Entonces, bueno, pues me voy a permitir en estos minuticos, vamos a ver si la tecnología no nos traiciona, poder compartir pantalla. Ustedes me dicen si están viendo, porque pues hice ahí como unas diapositivas Sí, como para que la cosa quede más bonita. Bueno, yo les voy a hablar de algo que se llama el Rincón de Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva. Y por eso, pues, en estos minuticos lo que voy a hacer es como una muy breve reseña de lo que es ese Rincón de Apolonia. De pronto quienes están en este grupo de WhatsApp de la escuela de la CUT han visto por allí las entregas que hace ese Rincón de Apolonia semanalmente, pero pues aquí la idea es precisamente, más allá de que vean cada semana lo que se dice desde ese Rincón de Apolonia, pues que conozcan un poco cómo comenzó todo esto, y qué elementos se fueron juntando y bueno, pues la proyección que también les sigo dando como a esa tarea. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a poner como el año 2017, aunque como les decía yo y Dori también lo repitió, llevamos ya casi una década trabajando en todo esto que se llama el Rincón de Apolonia. Pues pongo el año 2017 porque este año, digamos que ya permite que haya una consolidación de ese espacio radial. De pronto antes ese Rincón de Apolonia tenía algunas iniciativas, pero más desde un proyecto de aula llevado a cabo desde el lugar en el que estoy. Soy, además de ser maestra de sociales, maestra de un entorno rural aquí en Bogotá. Y hacer parte de la ruralidad en Bogotá, digamos que también tiene unos elementos pues muy interesantes para el desarrollo de todo el quehacer pedagógico. Entre esos antecedentes, pues cito por lo menos estos 4, que yo creo que ahí precisamente vamos encontrándonos en muchas de las iniciativas que aquí quienes están presentes ya tienen, o de las personas que están pensando en crear una diferente, una nueva, porque bueno, hay un principio que digamos, que sustenta todo lo que comenzó a crear ese espacio del Rincón de Apolonia, y es asumir que lo pedagógico es político. En la medida en que precisamente se asume que desde el quehacer pedagógico y no solo desde el campo de las ciencias sociales, yo siento que esto es algo que nos acompaña a cada persona que ha decidido profesionalmente ser docente. Soy de las personas que asumo con toda convicción que la docencia, claro, tiene en parte la vocación, eso no se deja de lado, pero más allá de la vocación también es un oficio y es una profesión. Y en la medida en que uno lo reconoce así y lo posiciona de esa manera, es que precisamente esa idea de que lo pedagógico es político comienza a ser tan potente para transformar realidades. Y en estas transformaciones de realidades, pues obviamente se incluye la propia, porque también a veces creo que en muchas de las iniciativas pedagógicas tenemos el objetivo central siempre es el estudiante o el entorno educativo, y a veces se deja de lado que uno de los elementos más vitales de esa transformación pues es también la vida misma de uno o de una como profe. Entonces, ese principio de que lo pedagógico es político, digamos que yo lo dejo allí como lo que arranca a consolidar ese espacio. Lo segundo, bueno, tiene que ver también precisamente con esas reflexiones que hemos llevado a cabo en el espacio de la escuela. Asumir que hay una deuda histórica y también pedagógica con las mujeres. Ya hemos visto que las narrativas de la historia oficial, pero también la configuración del sistema patriarcal y de las prácticas machistas y todo lo que esto conlleva, definitivamente desde la perspectiva histórica siempre ha dejado o en un lugar relegado o en un lugar invisibilizado a las mujeres en diferentes momentos y en diferentes dinámicas históricas. Entonces, en ese sentido, asumiendo que esa deuda está presente, pues dijimos, bueno, abramos un espacio en donde precisamente haya como un objetivo central, y es ese de la reivindicación histórica y pedagógica de las mujeres. Un tercer punto que motivó toda esa consolidación del espacio es precisamente lo que tiene que ver con lo sindical, porque también asumo que es un lugar común de quienes estamos aquí presentes. La práctica pedagógica en tanto es política y nos posiciona en la educación pública, sobre todo con la posibilidad de participar, de organizar, de liderar desde el espacio sindical,
también siento que era un lugar, todavía lo siento, que requiere mucho fortalecimiento de los enfoques y de las perspectivas de género y diferenciales. Entonces, en ese sentido, también pensábamos que ese espacio pudiera apuntar en gran parte a, por lo menos, fortalecer esa reflexión. Ya está presente desde hace algún tiempo porque hay muchas compañeras y compañeros, porque hay que decirlo, también los compañeros han aportado bastante en esto, que han abierto muchos espacios para la discusión sobre ese camino del espacio sindical y la necesidad de que tenga mayor apertura. Pero en la medida en que cada vez hayan más personas, profesores y diferentes profesionales de muchos campos que organizados sindicalmente puedan aportar a que estos enfoques y esas perspectivas se tengan presentes, pues asumimos que es, digamos que, una cosa que es supremamente importante. Y la cuarta, pues que tiene que ver precisamente con esa necesidad que yo identifiqué de aportar en la transformación de los tejidos culturales. Si hay algo que desde la escuela como profes, digamos que siempre apuntamos, más allá de una nota y más cuando uno, digamos que tiene ese sustento en el pensamiento crítico, es decir, que uno no solo trabaja por recibir un salario y que a su vez no está promoviendo la cultura de que en tanto la nota sea aprobatoria, entonces el estudiante o la estudiante ya está muy bien, sino que se asume que la escuela es un lugar donde se teje cultura, pues hay una necesidad de deconstruir ese sistema patriarcal y esas prácticas machistas. La escuela, pues como espacio social, hace parte de todo ese entramado y considerábamos que entonces un espacio como el del Rincón de Apolonia podría aportar bastante a esas reflexiones de transformar esos tejidos culturales. Entonces, pues allí con esos 4 puntos, digamos que comienzo a mostrarles cómo se crea el espacio, aunque aún no les he dicho en sentido estricto cuál es ese espacio, pero pensé en el orden de la presentación que era como importante comenzar así como de lo más general, incluso sin definir exactamente qué es el Rincón de Apolonia, para que nos comenzáramos como a ubicar un poco en esos principios que guiaron como la iniciativa y cómo surge. Digamos que allí, a partir de allí, entonces comenzamos a ver que había que crear un espacio, sí, que fuera pedagógico, pero que además respondiera a todas esas motivaciones de las que les hablé anteriormente. Y así entonces comenzamos a buscar un nombre, así como pasa, bueno, para quienes asumimos la maternidad o la paternidad cuando estamos en esa espera, estamos siempre pensando cuál nombre y por qué ese nombre y qué va a proyectar ese nombre. Entonces, bueno, así pasa con el espacio del Rincón de Apolonia. Y decidimos llamarlo así y ponerle un apellido, que es ese que sigue después de los 2 puntos, Territorios de Mujeres en Perspectiva. ¿Por qué llamarlo así? Bueno, asumimos de una parte que hablar de un rincón es posicionar un lugar de resistencia, ¿sí? Los rincones a veces se tienden solamente a pensar en la perspectiva de que es un lugar que relega. Bueno, pues desde la apuesta que tenemos en el espacio del Rincón de Apolonia lo asumimos más bien como un lugar de resistencia. Es un espacio, puede ser reducido, sí, pero da una posibilidad y es que así llegue a ser físicamente reducido, permite una libertad para pensar, para sentir y para actuar. Entonces, por eso dijimos, hay que ponerle eso del rincón, porque en el rincón también a veces se gestan las grandes transformaciones. Eso a veces no se gesta en los grandes espacios, sino que comienza en los espacios más pequeños, en esos rincones. Apolonia, ¿por qué? Bueno, no sé si de pronto todos y todas lo sepan, quizá para quienes somos de las ciencias sociales esto sea mucho más familiar, pero de pronto para otras personas no lo es así. Apolonia hace homenaje a Policarpa Salabarrieta. Es uno de los nombres desde los cuales en algunas narrativas históricas se le ha conocido a esta mujer que pues de una forma u otra ha marcado bastante el imaginario histórico que hay alrededor de la época de la campaña libertadora y de ese ideal de la mujer rebelde. Digamos que lo que sí es importante mencionar es que en la narrativa histórica oficial a mujeres como Policarpa Salabarrieta se les ha dado ciertos papeles secundarios, a pesar de llamarlas heroínas y a pesar de construir como una narrativa alrededor de ellas, siempre tiende a relegarse respecto al papel protagónico de un hombre o de algunos hombres, como en el caso de la narrativa histórica de la independencia colombiana. Pero lo cierto es que en los registros históricos también, algunos no tan difundidos, aparece con bastante, digamos, es muy recurrente que aparezca el nombre de Apolonia, porque esos registros históricos hablan de que fue uno de los nombres que tomó Policarpa dentro de sus actividades al servicio de la causa libertadora. Entonces también por eso, pues digamos que me llamó poderosamente la atención y por eso dijimos, bueno, tiene que ser el rincón de
una figura tan representativa y tan emblemática como lo fue Policarpa, pero no la vamos a llamar Policarpa como ese lugar común y haciendo la oda a la historia oficial, sino que vamos a tomar entonces ese nombre un poco al margen de toda la oficialidad. Y dijimos que tenía que llamarse con ese apellido, Territorios de Mujeres en Perspectiva, porque la idea de ese espacio del Rincón de Apolonia es hablar, ahorita ya vamos cada vez acercándonos mucho más a lo que es el Rincón de Apolonia, hablar precisamente en una perspectiva muy amplia, es decir, para empezar, hablar de las mujeres en sentido plural, rescatando la diversidad en todos los sentidos, porque a veces precisamente cuando se habla de la mujer como con esa instancia como tan específica y como tan en singular, pues de pronto puede caerse desde ese imaginario de llamarla así, pues en esa idea de que hay solamente como una construcción específica de lo que es mujer, y aquí precisamente desde ese rincón de entrada con ese apellido, pues pensamos que es muy necesario hablar es de las mujeres y de los territorios, asumiendo que los territorios hacen referencia a los cuerpos, a las vidas, pero también a las luchas de las mujeres. Y que esas luchas y que esos cuerpos y que esos territorios son absolutamente diversos y que la diversidad es quizá lo que más potencia, ¿sí? Todo lo que las mujeres han aportado en diversos campos y a lo largo de la historia, y que esa diversidad se potencia solamente en la medida en que puede conocerse. Entonces, en ese sentido también asumimos que el espacio del Rincón de Apolonia va a ser como un lugar de enunciación, un lugar de reivindicación, un lugar de ofrecer una narrativa de pronto alternativa a los relatos convencionales que se dan alrededor del papel de las mujeres. Y en ese sentido, por eso asumimos que ese apellido de Territorios de Mujeres en Perspectiva nos daba como esa idea. Entonces, ahí por eso es ese lugar de llamarlo así y de ponerle ese apellido, digamos que también tiene una razón no solo simbólica, sino digamos que ya muestra con claridad como cuáles son las perspectivas desde las cuales se va a trabajar ese espacio llamado el Rincón de Apolonia, Territorios de Mujeres en Perspectiva. Bueno, aquí me perdonarán de pronto lo extenso del texto, porque se supone que en estas ayudas audiovisuales la idea es que entre menos texto se use mejor, pero quise extraer esto corresponde a un artículo que escribí hace más o menos un año en una revista virtual llamada Nueva Gaceta, alrededor de por qué se hizo este espacio del Rincón de Apolonia y qué impacto comenzó a tener. Cuando comencé a charlarles sobre la experiencia, les decía que el 2017, digamos que marca como un año en donde se consolida mucho el proyecto. ¿Por qué? Porque logramos tener desde un espacio radial un lugar todos los sábados a las 10 de la mañana en ese momento, ahora ya tiene otro horario, para que hubiera semanalmente una reseña o llamémoslo como una entrega en donde se hablara en algunos minutos sobre el papel de alguna mujer o de algunos colectivos de mujeres o de algún tipo de transformación histórica en la cual las mujeres hubieran estado presentes. Y lo que se intentó con este Rincón de Apolonia desde su inicio hace ya más de una década y en su consolidación desde 2017 es que el enfoque estuviera absolutamente dado en el caso particular de las mujeres colombianas. Entonces, digamos que el Rincón de Apolonia no aborda en ese sentido tan universal. Hay un montón de experiencias internacionalmente que, claro, podrían también traerse acá a ese espacio radial, pero preferimos, y bueno, ya llevamos todo este tiempo, todos estos años, y aún no se agota el material, ¿sí? O sea, es tanto lo que las mujeres colombianas tienen para decir, han hecho en tantos momentos históricos, que hay suficiente material quizá para hacer muchos rincones de Apolonia más, que se enfoquen específicamente en ese trabajo sobre lo que han hecho las mujeres en Colombia. Y por esa razón, apoyada también, digamos que en el colectivo de trabajo sindical que tengo yo, que es el equipo de renovación magisterial, pues se abre precisamente el lugar para que cada sábado haya esa reseña de alguna de las mujeres y su papel, su legado en diferentes espacios, como ya lo he mencionado. Digamos que a partir de allí ya se consolida un poco más la idea de ese Rincón de Apolonia en tanto lugar de reivindicación y además de cuestionamiento absoluto de ese sistema patriarcal, de ese sistema que está alimentado por muchas prácticas del machismo y que, bueno, para el caso colombiano, pues con herencia de todo ese contexto colonial y de muchas otras cosas que nos han cruzado todo el tiempo,
digamos que hace que incluso en muchas de las prácticas, de los pensamientos, de los sentires que pueden considerarse más sutiles, allí es donde está presente y quizá con mayor fuerza ese sistema patriarcal y esas prácticas machistas. Digamos que en eso no voy a ahondar porque es un tema que hemos trabajado bastante y de una excelente forma en el espacio de formación de la escuela sindical, y es asumir precisamente que desde esas formas más sutiles se determina lo que pasa en una dimensión mucho mayor. Soy de las personas, como lo dice ahí en esa reseña que les estoy proyectando, que asume por completo la consigna de Carol Hanisch, que está presente desde el año 1969, cuando enunciaba que lo personal es político. La casa es política, el espacio privado es político, la cama es política y, por supuesto, el lenguaje y todo lo que ello conlleva de las formas simbólicas con las cuales cada una de las personas significa el mundo es político. Entonces, en ese sentido, nada se escapa de ello. Y lo que, pues, obviamente observamos a la luz de esta reflexión y la reivindicación de la historia de las mujeres es que si algo se ha jugado en todas esas formas simbólicas en las cuales se ha construido la narrativa del papel de las mujeres, en el caso particular de todas las transformaciones en Colombia, es un lugar subyugado, es un lugar olvidado, es un lugar relegado, es un lugar narrado siempre desde otros lugares y por lo general hombres, y no cualquier hombre, sino pues los hombres blancos, los hombres con capacidad adquisitiva, bueno, todo lo que esto conlleva. Entonces, a partir de allí precisamente es que Apolonia ya se va alimentando de esas reflexiones, ya no es un espacio radial pues como por llenar el contenido y ya, sino que cada vez proyecta esa intencionalidad en cada una de sus entregas. Y digamos que ahí entonces empiezo como a mostrarles la dinámica y el objetivo del espacio radial. Entonces, ahí precisamente como les mencionaba ahorita, pues cada sábado aún se mantiene. En este momento el espacio en vivo se da de los sábados, pero desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. Obviamente es un programa que tiene muchas secciones. Apolonia, el Rincón de Apolonia, Territorios de Mujeres en Perspectiva, es una de las secciones y que por lo general pues no abarca más de 5 minutos. Pero pues procuramos, ustedes pues lo han visto, que en cada una de esas entregas, a pesar de que es muy corto el tiempo, podamos dar cuenta de una posición o de una opinión que efectivamente muestre lo que pasa con las mujeres, reivindique sus papeles, reivindique sus luchas, reivindique sus lugares. Y precisamente allí el objetivo es abordar esas historias de vida, los aportes, las luchas, las reivindicaciones de las mujeres colombianas en diversos momentos históricos, y precisamente como contraposición a esas narrativas propias del patriarcado y del machismo. Por otro lado, digamos que también ahí ya comienza a cruzarse bastante lo que fue la idea original con la que se crea el espacio del Rincón de Apolonia. Cada una de estas entregas que pues se difunden por YouTube y están en el canal del equipo de renovación magisterial es un material totalmente abierto para la difusión, no tiene ningún problema ni con derechos de autor ni mucho menos, porque hemos logrado en estos años hacer pues muchas redes en las cuales muchos colegas tienen los espacios del Rincón de Apolonia, Territorios de Mujeres en Perspectiva, como un material pedagógico. ¿Para qué? Para precisamente potenciar ese lugar de hablar de las mujeres desde lo pedagógico, que ustedes vieron que era una de las motivaciones con las cuales empezó el espacio, es decir, mirar cuál es el papel de las mujeres en la ciencia, pero también en la literatura, pero también en las ciencias sociales, pero también en las matemáticas, en el arte, en fin. Y se ha constituido en esas redes pues la posibilidad de que esas entregas que se hacen cada sábado, en esa libre difusión que tienen, constituyan un material pedagógico alternativo, no solo en la narrativa, sino precisamente en el contenido, ¿sí? Entonces allí pasamos de utilizar pues las clásicas guías hechas con base en la información de los libros de texto o bueno, cualquier otro tipo de recurso, digamos, de lo más convencional, a tratar de utilizar esto, y allí pues como he comentado, pues no solo en mi caso, sino que ya he logrado que muchos y muchas colegas aprovechen ese recurso pedagógico y a partir de allí pues digamos que generen bastantes innovaciones pedagógicas en su aula, en sus narrativas, en las formas simbólicas en las cuales transmiten, construyen saberes y conocimientos con sus estudiantes. Entonces, en ese sentido, eso es lo que se ha logrado consolidar, pues como la idea era más o menos tener el tiempito justo como para no pasarme, y pues mostrarles precisamente que de manera muy particular desde el 2017 a la fecha,
pues ya vamos completando los 200 programas que se encuentran en YouTube principalmente, y están, como digo yo, a libre disposición. Lo que se hizo antes de tener ese espacio radial, pues está, digamos, consolidado en algunos artículos, en algunas grabaciones, pero digamos ya más de orden de lo que se hacía dentro del aula. Entonces, pues por eso decimos que es a partir del 2017 donde ese rincón de Apolonia, Territorios de Mujeres en Perspectiva, adquiere como la posibilidad de contar con mucho más apoyo, con mucho más respaldo. Obviamente, como les comento, aludiendo a esto de que ya se cuenta también al interior de trabajos de diferentes colectivos, no solo el de renovación magisterial, hay muchos colectivos y grupos de trabajo al interior del sindicato que por fortuna pues están tomando de una manera bastante rigurosa la cuestión de la reivindicación de las mujeres, no solamente con decirnos buenos días para todos y para todas, que es muy importante, pero si solamente en el saludo y en el resto de la narrativa se refieren a los hombres, pues no está pasando nada, sino que realmente estamos asumiendo esa transformación y este tipo de espacios y estrategias, pues la idea es que generen el suficiente ruido. Sabemos que las transformaciones, miremos nada más lo que está pasando hoy por hoy en nuestro país, no son cómodas, no se hacen de una manera armónica, lamentablemente, generan ruido, generan inconformidad, generan molestias, y Apolonia no ha sido la excepción. Hay algunos lugares que, así como ha sido muy bien recibido el espacio radial, hay otros de pronto donde tienen mucha resistencia, porque asumen de que esto de reivindicar el lugar de las mujeres es una cosa que pues puede quedarse de pronto en un segundo plano, o que definitivamente no es necesario. Y digamos que también hemos tenido algunos espacios de debate cuando se presentan estas experiencias también, pero todo eso hace parte de la construcción, ¿no? Y en la medida de las posibilidades, pues cada sugerencia que se hace, cada inquietud que surge a partir del momento en que uno cuenta la experiencia, pues lo que hace es ayudar a que se nutra mucho más, a revisar un poco el formato, a revisar los objetivos, mirar si se pueden fortalecer. Entonces, pues digamos que eso, grosso modo, es lo que les puedo comentar por ahora. Aquí, pues además de dejarles el agradecimiento por su atención a Dori y a todas las mujeres que desde la CUT pues abrieron este espacio también, muchas gracias por dar este lugar para que el Rincón de Apolonia pueda estar presente. Y bueno, aquí también están mis contactos por si hay algunas personas que de pronto acá directamente pues no tengan inquietudes o de acuerdo con sus trabajos pedagógicos de pronto quisieran tener algún tipo de material específico. Venga, Sonia, usted ha hablado de tal mujer, tiene algún programa hecho con tal mujer o con la historia de tal persona, pues lo vamos buscando en el historial y si lo tenemos, pues a plena disposición queda. Entonces, muchísimas gracias y ya con esto concluyo, Dori. Muy amables. Gracias, Sonia. Muy, muy amable. Entonces, ahora le damos el paso a nuestra compañera María Cristina. ¿Dónde estás, María Cristina? María Aquí Cristina. estoy. Ay, espera que es que no la veo para poderla anclar. Ah, ya, ya, ya. Listo. Aquí ya. Listo, mi querida. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Agradecerle a Dori Capera la invitación a este importante espacio a contar estas experiencias que hombres y mujeres construimos, en este caso dos mujeres, Sonia y yo, y que obviamente obedecen desde luego a sueños, a expectativas, a querer exactamente entrar a subsanar algo que uno considera que es como un vacío, una falencia, algo que está faltando y que uno cree que puede llegar a aportar desde su espacio. En el caso particular, pues bueno, ya Dorisita dijo mi nombre, María Cristina Orozco Lugo, soy directiva de ADEC, estoy en el segundo periodo de la junta directiva y pues Magisterio al Día, que es el espacio del cual les voy a hablar, es un espacio radial o nació inicialmente como un espacio de radio en Caracol Radio Girardot, una emisora local acá en el municipio de Girardot, muy pequeña, pero filial de nada más ni nada menos que de Caracol. La verdad, cuando se nos ocurrió la idea, éramos apenas presidente de la subdirectiva de acá de Girardot. Y consideraba, y todavía considero, que no existen los suficientes espacios de formación. Un momentico, cierro la puerta porque hay mucho ruido.
de formación e información para el magisterio, pero especialmente en general para las comunidades educativas. Si bien es cierto, FECODE tiene el programa Encuentro, ADEC tiene su programa de ADEC Informa, la CUDA ahora tiene un programa de televisión. Pues en ese momento, cuando era presidenta de la subdirectiva de Girardot, era solamente Encuentro y ADEC Informa. Y ADEC Informa pues se transmitía a través de La Voz de Bogotá, se sigue transmitiendo a través de La Voz de Bogotá. Y en muchos casos, acá en la provincia del Alto Magdalena y Tequendama, pues no se podía sintonizar. Algunos compañeros decían, me toca encaramarme en un árbol, salirme a tal lado para poder sintonizar la emisora. Siempre tuve el sueño de cuando era presidenta de la subdirectiva de que debíamos crear un medio informativo que sirviera para formar política pedagógica, sindical y jurídicamente a nuestros compañeros maestros y, repito, a todos los integrantes de las comunidades educativas. Pero pues dentro de la subdirectiva el presupuesto que se manejaba era muy poco y no encontré como todo ese eco, ese apoyo para hacerlo, y la verdad pues tampoco tenía un permiso sindical ni nada por el estilo, era muy complejo. La idea se quedó ahí en el tintero. Cuando llegamos en 2013 a la Asociación de Educadores de Cundinamarca, pues entonces dijimos, es la posibilidad de hacer que ese sueño de la información y la formación y ampliación de espacios para ello, utilizando la radio en ese momento, pues se haga realidad. Le comenté el sueño y la idea, la propuesta a varias personas. A todo el mundo le parecía excelente, pero pues, bueno, ¿y con qué lo vamos a pagar? ¿Con qué lo vamos a financiar? Finalmente logramos que nos apoyaran de alguna oficina y bueno, conseguimos que Magisterio al Día iniciara el 17 de enero de 2014. Y repito, iniciamos en el mismo horario en el que estamos hoy después de 8 años, a las 11 de la mañana, de 11 a 12, con la transmisión y con ese objetivo de ser un espacio formativo e informativo, un espacio alternativo. Inicialmente pensé que no me iban a dar mucho tiempo ahí en la emisora por toda la crítica que hacíamos, por los temas que abordábamos, pues teniendo en cuenta, repito, que era filial de Caracol, la emisora de Radio Colina acá en Girardot. Sin embargo, el gerente algunas veces me hacía comentarios, pero nunca dijo debe cambiar o vamos a tener dificultades, para nada. Y ahí nos mantuvimos hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado. Sin embargo, a raíz de la pandemia, más o menos como en junio del año anterior, dijimos no se puede ir a la emisora, pues la emisora tampoco tiene mucha tecnología, era muy complicado hacer el programa radial desde la casa porque no tenían la suficiente tecnología ya en la emisora, entonces había que pregrabar o grabar, enviar, había muchísima dificultad. Así es que decidimos, pues inicialmente teníamos una amistad que nos colaboró muchísimo para hacer la transmisión a través de Zoom. Y entonces empezamos a entrar al tema de las redes sociales y de la virtualidad, como nos ha tocado a todos durante esta pandemia. Yo tenía un canal de YouTube que lo había creado como en 2015, pero no, estaba totalmente abandonado. Tenía mi Facebook, pero no tenía página de Facebook como tal. Y nos embarcamos en la aventura de comprar la plataforma de Zoom, de conectarla con nuestro canal, con nuestra página que se creó también, e iniciar la transmisión del espacio de Magisterio al Día a través de las redes sociales. Y también tratamos de conectarlo y hacerlo a través de la emisora, pero repito, por las dificultades tecnológicas de la emisora, pues había muchísimas dificultades ahí en ese tema y la transmisión se perdía, bueno, la señal se caía, era muy complicado, la emisora a veces quedaba por fuera desconectada de lo que estábamos transmitiendo a través de las redes sociales. Hoy en día estamos solamente a través de la página de Facebook Magisterio al Día, Unidos e Informados, pero además se bajan esas grabaciones y se suben también al canal de YouTube.
Pero Magisterio al Día no se quedó solamente con el espacio radial, informativo y formativo, sino que también es Magisterio al Día, son artículos de opinión, Magisterio al Día, son también posiciones frente a lo que pasa en la cotidianidad regional y nacional. Magisterio al Día hace invitaciones a maestros del orden internacional. En Magisterio al Día escuchamos la opinión de senadores, de compañeros de FECODE, compañeros y compañeras de FECODE, compañeros y compañeras de la CUT Nacional, compañeros y compañeras de la CUT Regional, de la misma Asociación de Educadores de Cundinamarca, maestros de las provincias, han pasado estudiantes, personeros escolares, padres de familia, directivos, docentes. Es un programa muy amplio. No es un programa tampoco que se limite a invitar de pronto o que los invitados tengan determinada línea política, porque pues si vamos a hablar de alternativo, creemos que la gente tiene el derecho a escuchar las diferentes percepciones, interpretaciones y posiciones frente a lo que pasa en materia, repito, sindical, político, pedagógico, bueno, y lo jurídico, pues obviamente lo abordan los abogados. Entonces, ese ha sido el espacio de Magisterio al Día durante 8 años, siempre creciendo, siempre brindando la posibilidad y buscando que haya muchísimas opiniones y muchísimas posiciones alrededor de los temas coyunturales que se están viviendo, repito, a nivel regional o a nivel nacional. Esa es más o menos la historia, digamos, con la que nació Magisterio al Día. Nosotros hemos creído que además de eso, pues bueno, Magisterio al Día también se inventó un espacio, o se creó más bien un espacio en tiempos de pandemia desde lo pedagógico para la parte del comité pedagógico a nivel departamental, que fueron los miércoles pedagógicos. Es un espacio exclusivamente para precisamente mostrar las experiencias pedagógicas de los maestros, no solamente de Cundinamarca, sino a nivel nacional. Y repito, también ahí hemos invitado y hemos tenido conversatorios y paneles a nivel internacional. La idea de este espacio siempre es formar. Cuando los maestros hacen preguntas durante la semana, los mismos padres de familia o estudiantes se le acercan a uno y le hacen preguntas. Entonces yo voy de una vez planeando el programa pensando en que la gente pueda tener respuesta a esas preguntas y a esas inquietudes. En el comienzo del año siempre brindamos el espacio formativo para gobierno escolar y para los integrantes del gobierno escolar. Considero que este tipo de sueños tienen muchísimas dificultades y como decía la compañera Sonia, en muchas oportunidades se siente uno muy acompañado, con muchísimo apoyo, pero en otras oportunidades se siente como solo, como que, uy, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Con quién? ¿Cómo? Y es definitivamente el compromiso y la convicción que uno como mujer, como dirigente, como ciudadano, como maestro, pues tiene. Y particularmente creo que la mayoría de los maestros y maestras tenemos muchísimos compromisos, pero uno de los compromisos más importantes siempre será educar, formar y brindar esa información que los medios tradicionales y el servicio del sistema no ofrecen. Esa otra mirada que se esconde. Entonces, Magisterio al Día eso es lo que intenta mostrar. Eso es lo que pretende lograr en quienes se conectan, en quienes nos sintonizan. Y pues la verdad que en este año bueno, ya, sí, un año ya que llevamos en la virtualidad, el programa ha crecido muchísimo más. Cuando lo transmitíamos en la emisora, pues la red de la emisora es en el Alto Magdalena fundamentalmente. Lo descargábamos y lo mandábamos a través de los grupos de WhatsApp para que fuera escuchado, pero no es igual que tenerlo a través de las redes sociales, de la página del Facebook, del canal de YouTube y además enviar el enlace a los mismos grupos de WhatsApp para que
en cualquier momento el que no se pudo conectar de manera directa, pues pueda hacerlo en su tiempo libre, cuantas veces quiera escucharlo, compartirlo, de pronto sacar el fragmento que le parece que le sirve para usarlo en su clase, en su conversatorio. A grandes rasgos eso es lo que es Magisterio al Día, un espacio alternativo de formación política, pedagógica, sindical y jurídica. Y el eslogan que siempre hemos tenido es por una comunidad educativa unida, informada y organizada. Cuando la gente desconoce lo que pasa, desconoce otras miradas, pues es muy difícil que se organice o que pueda participar. Cuando le brindamos esa información y esa posibilidad de sentirse parte, de sentirse tenido en cuenta, pues bueno, es diferente, ¿no? La gente se siente más partícipe y se compromete con esas tareas que todos los dirigentes queremos que son importantes, que son pertinentes y que se requieren en un momento histórico como el que estamos viviendo, pero siempre pensando en esa ciudadanía y en ese país diferente que soñamos, que es la utopía, pero que esa utopía se puede hacer realidad progresivamente en la medida en que todos y todas nos comprometamos y aportemos nuestro granito de arena. Muchas gracias, María Cristina, por su compartir. Le damos la palabra a Dayana. Dayana, por favor. No tiene sonido. Caray, es que como estoy en dos espacios al mismo tiempo, entonces me disculpo, por favor. Sin embargo, quiero darles un saludo muy especial a todas y todos. Qué rico tener a compañeras caras conocidas, a compañero, al compañero Andrés, que el año pasado hicimos la escuela juntos. Un gran ejercicio, un gran trabajo. Con compañeras que nos hemos encontrado en diferentes espacios de trabajo, de comunicación, de todo. Y este ejercicio y estos elementos que nos están mostrando hoy las dos compañeras, ¿cierto? Entonces, eh, Liliana nos habla sobre ese rincón como ese lugar de resistencia y ese espacio para pensar, sentir y actuar. Me parece que ese elemento es muy clave. Y cuando María Cristina nos dice, mire, es que este espacio del magisterio es una apuesta, o sea, es una apuesta y es un sueño que era necesario que empezáramos a visibilizar ese trabajo, ¿cierto? Y liderado por una compañera que ha ejercido una acción de liderazgo político tan importante al interior del magisterio en Cundinamarca. Entonces esto me llevó a mí a buscar como una frasecita que encontré por ahí de Serrat y Joan Manuel Serrat dice, para construir un buen sueño, lo primero que hace falta es estar despierto. Y este estar despierto es ese elemento que nosotras y nosotros tenemos en este momento, ¿cierto? Hemos abierto los ojos ante la necesidad de actuar, ¿sí? Ante la necesidad de generar un proceso de resistencia, ante la necesidad de generar esta lucha permanente. Y de pronto esto ya lo hemos visto en el Rincón de Apolonia, las diferentes historias nos muestran que esto ya históricamente lo hemos venido haciendo las mujeres, ¿cierto? Pero en este momento estamos como en un redespertar que nos está implicando y nos está articulando entre estas acciones. Por eso quiero que mantengamos esta invitación abierta, este espacio abierto, a que sigamos dialogando en torno a las iniciativas que nos han permitido reflexionar y seguir reflexionando sobre el papel de la mujer en la historia que se ha escrito, pero también en la que está por escribirse, ¿cierto? En la que se está construyendo. Y dar una gran bienvenida a este lindo espacio de Caminando Juntes, en el cual pues la idea es emprender un camino real que nos lleve precisamente a ese tejer desde nuestras diferentes expresiones, desde nuestras ideas que en algunos momentos pues no todo tiene que ser que todos estemos de acuerdo, sino que tengamos realmente la posibilidad de construir desde esa gran diferencia que nos acompaña. Y yo últimamente estoy abanderando una filosofía que es la filosofía institucional de mi colegio y es la filosofía de Nelson Mandela, la filosofía Ubuntu. Soy porque somos.
Recordemos que los niños tienen la capacidad de correr todos juntos para coger las manzanas y comer todas las manzanas. Y eso es lo que nosotros y nosotras debemos hacer de manera permanente. Un abrazo muy grande para cada una, para cada uno, y de verdad muy, muy contenta y muy satisfecha de este espacio tan bello y de esas experiencias tan bellas que nos motivan a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias a las compañeras porque realmente el equipo de mujeres que se ha desarrollado en la CUT busca fundamentalmente es que brindar un espacio para que nos formemos, nos visibilicemos, reconozcamos el trabajo que cada una tiene en sus propias dinámicas y reconocernos como somos sujetos políticos, somos capaces de transformar y estamos en un espacio democrático que no nos lo pueden arrebatar, ni siquiera las nuevas formas del gobierno y de su implementación al fascismo que quiere imponernos. Por el contrario, es cómo nosotros desde estos espacios resistimos y cómo cada uno de nosotros tiene unos sueños. Y esos sueños de cambio, de transformación, hay que seguirlos apuntando y eso es lo más importante, que lo que hagamos nosotros lo creamos y avancemos en lo que creamos. ¿Pero para qué? Para reconocernos en colectivo, para reconocernos en la ciudadanía que tenemos y la posibilidad de transformar este país. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, alguna inquietud para las compañeras o si podemos concluir el espacio. ¿Alguna pregunta, compañeros? No tanto es el tiempo. Magnolia, quisiera decir, qué bien, Dayana, qué fuerza lo que pronuncias, la poesía para continuar fortaleciendo la lucha y la resistencia. ¿Es así? Y los espacios de nuestras compañeras en el momento, cada una a su estilo, cada una desde su convicción política, está haciendo el esfuerzo para mejorar este país, para cambiarlo y para transformarlo. Y reconocernos en colectivo es lo fundamental. Como decíamos, no solas nos aislamos, en colectivo nos fortalecemos. Esa es la consigna, lo privado se vuelve público, nosotras no somos aisladas de este sistema y el trabajo de difusión, de la búsqueda de cosas alternativas para una sociedad más justa y más equitativa, es una apuesta de carácter política que es fundamental para que nosotras podamos seguir avanzando en esta sociedad. No sé, compañeros, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en este momento. Dorisita, yo coloqué aquí en el chat el link tanto del canal de YouTube como de la página de Facebook, por si desean entrar, Claro. echarle una miradita, por si desean acompañarnos. El próximo sábado vamos a estar escuchando a los jóvenes sobre esa percepción que tienen de país y de su participación en el paro. Hace 8 días estuvimos hablando del paro también, las perspectivas desde la mirada nacional e internacional. Entonces, pues bueno, ahí estamos y ojalá algún día pueda tenerlas a ustedes, por supuesto, ahí también. Dori ya estaba en varias oportunidades, Sí, señora. pero la idea es escucharnos todas y entre todos efectivamente aportar y en colectivo, como dice Dori, porque a veces uno se siente solo, pero mire con cuánta gente se encuentra y conoce que está haciendo esos esfuerzos tan importantes. Yo a Sonia la he visto, la he escuchado y digo, tan chévere también lo que ella hace, ¿no? Pero no la he invitado, ni me has invitado. Entonces, vamos a tener que encontrarnos más. Yo creo, bueno, tenemos demasiado trabajo, eso sí, también es cierto, pero vamos a tener que encontrarnos más y compartir más porque esos encuentros nos fortalecen y hacen que podamos llegar a muchísimo más espacio y que de verdad esos objetivos que tenemos pues se amplíen y se logren, ¿no? Porque pues los objetivos para nosotros solos no sirven, toca extenderlos. Y tienen que invitarse, como nos dicen aquí en el chat. Eso es así. Entonces, compañeros, agradecerles por el espacio, por su atención, por estar aquí y seguramente que cada uno desde el proyecto que está haciendo hoy, esta experiencia de las compañeras nos permiten que lo que estamos soñando hoy lo podemos perdurar en el tiempo. ¿De qué depende? De nuestras ganas y nuestros deseos, de sostenernos, de cambiar, de innovar, de ante la adversidad seguir creciendo, porque ambas nos han dicho, ante la pandemia, ¿qué pasó? Nuevos retos llegaron a nuestras vidas y se transformaron los proyectos
y de volverlos de pronto no eran tan amplios, o ya son mucho más amplios, y siempre hay alguien detrás acompañándonos en medio de estos trabajos que a veces se ven como solos, pero que no son. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, y feliz día, que la pasen muy bien. Muchas gracias. Voy a agradecerte muchísimo por este tipo de espacios, a Dayana, qué palabras tan bonitas las que nos dijo también, su análisis, también la he visto, nos hemos encontrado en algunos espacios, pues ahora no, hace rato cuando podíamos encontrarnos, digamos, personalmente, ahora solamente a través de las redes, pero qué rico podernos encontrar, qué rico podernos compartir todas estas experiencias que nos enriquecen. Yo siempre les digo, cuando a veces me preguntan, ¿usted es periodista? Yo no, yo soy una atrevida. Yo lo que soy es una atrevida, yo no soy periodista, pero creo que la información, la comunicación es fundamental, y en el trabajo sindical y como maestros somos comunicadores todo el tiempo. Y además la comunicación es esa común acción, ¿no? Entonces es ponerme en común acción con los otros, en tratar de dar respuesta a lo que seguramente mucha gente está pidiendo. Algunos pocos se lo dicen a uno, pero otros no, pero uno lo ve y lo siente. Es como tener esa percepción. Yo creo que a Sonia le ha pasado exactamente lo mismo. Totalmente, y para despedirme incluso decir que este tipo de cosas, las que presentaron también la vez pasada en este espacio que fue el lugar en donde inauguraron este lugar, pues lo que muestra es que efectivamente ya no hay lugar para devolvernos, ¿sí? Ya hemos avanzado demasiado, ya hemos hecho demasiadas cosas. Nuestras antecesoras, nosotras en este momento, las que vienen después, y a este mundo hay que transformarlo, y lo transformamos precisamente en comunidad. Para eso incluso, pues no solo porque John esté acá, sino en general a todos nuestros compañeros hombres lo necesitamos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de vida, a nuestros papás, los compañeros de trabajo. El mundo no lo transformamos solo nosotras, pero lo que sí se requiere es que los ojos de lo que pasa y de la significación que le tenemos que dar al mundo, sí es necesario que lo veamos con esas gafas violeta, porque ahí ya las realidades cambian bastante. Pero para eso necesitamos a que los compañeros también se unan en esa tarea de transformación. Entonces, pues, para adelante. Y además que estamos en unos días donde han pasado muchas cosas y que a veces lo dejan a uno muy abatido, eso es verdad, pero ante todo tiene que persistir la esperanza. Si hay algo que caracteriza la sororidad, toda esta cuestión de la fuerza de la transformación, es la esperanza. Entonces, ahí estamos en Resistencia, llenos de esperanza. Muchas gracias, de verdad, Dori, y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy bueno, gracias.